Soy Ismael, un chico de 22 años. Siempre he sido tranquilo, observador, y quizás, un poco invisible en mi propia familia. Esta es la historia de cómo me di cuenta de que tenía que cambiar eso. Estábamos a mitad de la cena, pollo al limón con romero, el favorito de mi madre, cuando mi padre, Ricardo, se levantó y golpeó suavemente su copa de vino con el tenedor. El sonido resonó en el comedor, interrumpiendo la conversación, y el silencio se hizo presente. Ezequiel, mi hermano mayor, levantó la vista, con una expresión entre complaciente y expectante. Mi padre comenzó a hablar, dirigiéndose a Ezequiel. Lo felicitó por graduarse con honores. No podríamos estar más orgullosos, dijo. Los ojos de mi madre, Elena, brillaban con orgullo, su mano agarrando el brazo de Ezequiel como si él fuera lo único bueno que le quedaba. Mi hermano sonrió y levantó su copa en respuesta. Entonces, mi padre metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre pequeño de color manila. Se lo entregó a Ezequiel con un guiño. Ezequiel lo abrió, hizo una pausa, y luego soltó una carcajada. «No lo hiciste». «Oh, sí que lo hicimos», respondió mi padre. «Es la escritura. La casa en la calle Olivo. Ahora es tuya, hijo». Hubo un momento de silencio, casi palpable. Entonces, mi madre aplaudió y dejó escapar un suave «ay, Ricardo», como si él le acabara de proponer matrimonio de nuevo. Ezequiel me miró a través de la mesa, como esperando que yo dijera algo. Que lo felicitara. Que lo celebrara. Tragué saliva, sintiendo un nudo de resentimiento seco en la garganta, y forcé una sonrisa. «Qué bueno, Ezequiel». Mi padre se giró hacia mí, aún de pie, con la copa en la mano. «En cuanto a ti, Celeste», dijo. «El alquiler empieza la semana que viene. 800 euros al mes. Ya eres adulta». Parpadeé. El tenedor se me resbaló de los dedos y golpeó el plato con un pequeño sonido metálico. ¿Qué? Él no se inmutó. «Tienes 22 años. Es hora de que empieces a contribuir. ¿Quieres que te traten como adulta? Empieza a actuar como tal». Lo miré fijamente. ¿Por qué él recibe una casa y yo tengo que pagar? Sus ojos no vacilaron. Porque él lo vale. Mi madre evitó mi mirada. Estaba demasiado ocupada ajustando la servilleta de tela en su regazo. Volví a mirar a Ezequiel. Tuvo la decencia de parecer incómodo, pero no lo suficiente como para decir nada. Él nunca decía nada. Recogí mi tenedor. Corté el siguiente trozo de pollo más pequeño de lo necesario. Mastic, Traig, Sonray. Una sonrisa hueca, de esas que pones cuando algo dentro de ti se acaba de romper tan silenciosamente que nadie lo oye, ni siquiera tú. Seguí masticando como si todo estuviera bien, como si el suelo debajo de mí no se acabara de abrir. No dije una palabra después de la cena. Ayudé a mi madre a recoger los platos como siempre, los apilé cuidadosamente en el fregadero, fregué las ollas. Nadie notó que lavé las copas de vino más lento de lo normal, o que sequé mis manos con la toalla apretándola tanto que dejó marcas en mis dedos. Esa noche, me acosté en la cama mirando el ventilador del techo que zumbaba sobre mí, girando en círculos infinitos, igual que yo me sentía atrapada en esta casa toda mi vida. Y, como siempre, los recuerdos me encontraron cuando todo lo demás estaba en silencio. Tenía 14 años la primera vez que me di cuenta de que las reglas aquí no se aplicaban igual para todos. Ezequiel había cogido el coche de mi padre, un Audi, para dar una vuelta con sus amigos. Tenía 16 años, era estúpido y quería presumir, y chocó contra el buzón de los vecinos a solo 3 calles de nuestra casa. Yo estaba en mi habitación esa noche, con los audífonos puestos, estudiando para un examen de biología. Cuando mi padre llegó a casa y vio la parte delantera del coche abollada, no le gritó a Ezequiel. Entró directamente en mi habitación y se paró frente a mi escritorio. «¿Por qué no lo detuviste?», preguntó, tranquilo, pero frío. «Ni siquiera lo sabía», dije. «Estaba estudiando». «Siempre sabes lo que hace tu hermano». Ese fue el momento en que entendí cómo funcionaban las cosas en esta casa. Si Ezequiel cometía un error, se convertía en mi culpa también, por no prevenirlo, por no predecirlo, por no protegerlo de las consecuencias. Cuando Ezequiel se fue a la universidad, mi madre y mi padre pagaron por todo: matrícula, alojamiento, plan de comidas, incluso la gasolina. Mientras tanto, yo estaba haciendo malabares con 2 trabajos a tiempo parcial y clases online,
haciendo turnos de noche en una librería y los fines de semana en un bar porque los títulos online son más flexibles. Flexible significaba más barato. Significaba sin residencia, sin apoyo, sin red de seguridad. Cuando les conté que había empezado una pequeña tienda de joyería online, vendiendo pendientes y anillos hechos a mano, estaba orgullosa. Era lo primero que sentía que era mío. En la cena, lo mencioné casualmente, esperando, quizás, que me preguntaran al respecto. Mi padre ni siquiera levantó la vista de sus lentes de lectura. Se limitó a sonreír con ironía. ¿Sigues jugando a las manualidades con cuentas y pegamento? Luego se giró hacia Ezequiel, que acababa de sacar un notable en macroeconomía, y le preguntó sobre las prácticas. Mi madre asintió como si todo fuera perfectamente normal. Y yo volví al fregadero, volví a fingir que no sentía que me estaban borrando constantemente, un pequeño insulto a la vez. Estos momentos no eran dramáticos. No había gritos, ni portazos, solo miles de cortes de papel a lo largo de los años, cada uno lo suficientemente pequeño como para excusarlo, lo suficientemente pequeño como para ignorarlo, hasta que dejaron de serlo. Para cuando Ezequiel recibió la escritura de una casa y yo una factura de alquiler, la hoja ya se había enterrado tan profundo que ya ni siquiera sangraba. Simplemente me quedé en silencio. El tipo de silencio que viene justo antes de un cambio, antes de una tormenta, antes de que algo se rompa. Y al final de esa semana, había decidido exactamente qué era lo que tenía que romperse. La decisión llegó en silencio, como suelen llegar las irreversibles. No con una pelea o un portazo, sino en la forma en que doblé mi ropa de forma diferente esa noche, enrollándola en lugar de apilándola, como si me estuviera preparando para moverme, no para guardarla. No lloré. No me enfurecí. No escribí una despedida, sino un inventario. Empecé con líneas simples. Fiesta de cumpleaños a los 10 años. Sin invitados. Limpi sola. A los 14 años. Asumí la culpa por el accidente de Ezequiel. Compré la comida durante la enfermedad de mamá, sin compensación. Le di a Ezequiel mi cargador de portátil antes de sus exámenes finales. A los 18. Negocio de joyería descartado como un juego. Nunca preguntaron cuánto ganaba. Luego creció en categorías, en años. Llené ambas caras del papel. Debajo de la lista, escribí un número, una estimación de todo lo que había contribuido. Compras de comida, facturas de servicios públicos, regalos navideños comprados con propinas de camarera, pequeñas ofrendas invisibles para mantener sus vidas funcionando sin problemas. Era más de 9.000 euros. En la parte inferior, escribí solo una frase: no me encontrarán a menos que yo quiera que me encuentren. No lo firme. No era necesario. Lo doblé una vez limpiamente y lo coloqué debajo de un imán en la nevera, donde mamá siempre guardaba la lista de la compra, justo entre leche y papel de cocina. Luego vino el embalaje. Me puse un límite, una bolsa. Si no cabía, no importaba. Jeans, sudaderas, cepillo de dientes, mi portátil, la caja de joyería de terciopelo que guardaba debajo de mi cama, llena de prototipos y pedidos que nunca había tenido el valor de enviar. Y del fondo de mi armario, la vieja lata de flores donde había escondido los diarios encuadernados en cuero que mi abuela Sara me había regalado justo antes de morir. Todos pensaban que se habían perdido durante la limpieza de la herencia, pero ella me los había entregado directamente, envueltos en papel marrón. Léelos cuando necesites recordar quién eres, me había dicho. No los había abierto en 2 años. No desde la noche después de su funeral, cuando mi padre declaró que todos los bienes restantes de la abuela se manejarían de manera responsable, lo que en su mundo significaba por él. Pero tenía la sensación de que esos diarios importarían más ahora que nunca. Cuando cerré la bolsa, no se sintió pesada. Se sintió honesta, como si todo lo que estaba tomando me perteneciera por fin. La deslicé debajo de la cama y apagué la luz. Todavía me quedaban unos días para actuar con normalidad, pero no me quedaría lo suficiente para terminar la semana. La casa todavía estaba dormida cuando me escabullí de la cama. Mi teléfono marcaba las 3:58 de la madrugada. Me moví lentamente, con cuidado de no pisar la tabla del suelo que crujía cerca de mi armario, esa que mi padre siempre amenazaba con arreglar, pero nunca lo hacía. Me vestí en la oscuridad, jeans oscuros, sudadera con capucha, zapatillas desgastadas. Nada especial, solo silencioso. Mi bolsa estaba lista. Había estado lista durante 3 días. Abajo,
La cocina estaba bañada por el suave resplandor de la farola de la calle. Me quedé allí un momento, escuchando. Sin pasos, sin tos, sin recordatorios de que todavía estaba bajo su techo. Caminé hacia la nevera y retiré la lista de la compra de debajo del imán. En su lugar, deslicé la carta doblada, el inventario forrado con 2 décadas de negligencia. No añadí un post-it, no subrayé nada. Si querían entender, lo leerían. Si no, harían lo que siempre hacían, pretender que nunca existió. La estación de autobuses estaba a 6 calles de distancia. Caminé, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería que el aire frío de la mañana me despertara por completo, para recordarle a mi cuerpo que estaba haciendo algo real. Cada paso que me alejaba de la casa se sentía más ligero, como si me estuviera despojando de capas que no sabía que había estado cargando. En la estación, pagué en efectivo. Un billete a Villa Clara. Sin regreso. La sala de espera estaba casi vacía, solo yo, un adolescente somnoliento abrazando una funda de guitarra y una mujer meciendo a un niño pequeño que no se calmaba. Elegí un banco cerca de la esquina, mantuve la cabeza baja y respiré hondo para calmar los nervios que zumbaban debajo de mi piel. La señorita Lourdes no me había visto en años, no desde la escuela secundaria. Pero cuando me puse en contacto con ella la semana pasada, con solo un mensaje que decía, ¿puedo ir? Ella había respondido en menos de 1 hora. Siempre. El autobús llegó a las 4:09. Subí a las 4:11. No miré atrás. Ya sabía lo que estaba dejando. Simplemente no sabía todavía hacia dónde iba. La señorita Lourdes abrió la puerta principal antes de que siquiera tocara. Estaba allí de pie en pantalones de pijama y una sudadera con capucha descolorida de la universidad, el pelo recogido en un moño alto, los brazos cruzados como si hubiera estado esperando toda su vida a que yo apareciera. «Pareces alguien que no ha dormido en días», dijo. «No lo he hecho». «Entonces vamos a arreglar eso. Pero primero, entra aquí». Su casa olía a canela y a ropa limpia, un olor cálido y acogedor. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba ese olor hasta que me envolvió. Preparó té, el mismo tipo que solía colar en la oficina de orientación durante la semana de exámenes finales cuando yo tenía 17 años y estaba perdiendo el control. Sin preguntas al principio, solo calidez y espacio. Pero después del té, le conté todo, desde la cena de graduación hasta la demanda de alquiler, pasando por la carta que dejé atrás. Ella no me interrumpió. Simplemente escuchó, asintiendo lentamente, con los ojos fijos. Cuando finalmente dejé de hablar, saqué los diarios. Eran más pesados de lo que recordaba. La abuela Sara me dio esto el año antes de morir. Me dijo que los leyera cuando estuviera lista. Lourdes abrió uno suavemente, hojeando las páginas con reverencia. Siempre fue meticulosa, dijo. Mira esto. Entradas fechadas, notas categorizadas, extractos bancarios, correspondencia legal. Hizo una pausa, con el dedo apoyado en un papel enganchado a una página. Esto no es solo un diario, dijo. Esto es documentación. Mira aquí, este fideicomiso. Te nombró beneficiaria, y esto fue firmado el mes anterior a tu hospitalización. Me incliné hacia adelante, pero nunca vi nada de eso. Nunca recibí nada. La expresión de Lourdes cambió, se agudizó. Creo que alguien pudo haberlo interceptado. Cuando estabas bajo atención médica, es posible que tu padre tomara el control de tus asuntos. El aire en mi pecho se detuvo. Siempre había sentido que me descartaban, que me olvidaban. Pero esto era algo completamente diferente. Esto era robo. Saúl Benavides no parecía el tipo de hombre que aceptaba casos de fraude familiar. Llevaba botas de montaña con su traje y guardaba barras de granola en el bolsillo lateral de su maletín. Pero cuando examinó los diarios de la abuela Sara, toda su actitud cambió, se volvió precisa, aguda, concentrada. Esto no son conjeturas, dijo, extendiendo los documentos sobre la mesa de la cocina de Lourdes. Estos son originales. Te nombró beneficiaria del fideicomiso en términos claros y vinculantes. Sin ambigüedades. Deslizó una página más cerca de mí. Esta es la clave. Tu padre solicitó un poder notarial solo 2 semanas después de tu ingreso en el hospital. Me quedé mirando la firma, mi nombre en mi propia letra. O casi. No es mía, dije en voz baja. Se parece mucho, pero nunca firmé nada. Saúl asintió. Una falsificación,
muy probablemente. Y aquí mismo, autorizó una transferencia de la cuenta fiduciaria a un fondo universitario. Ese fondo pagó la matrícula de tu hermano. Las palabras cayeron como un puñetazo. Todo. Cada semestre. Alojamiento, comida, libros. Usó el dinero de tu abuela, destinado a tu independencia, para financiar el futuro de otro. Metí la mano en mi bolsa y saqué mi teléfono. Creo que tengo algo más. El mensaje de voz había estado enterrado en mi bandeja de entrada durante un año, guardado por un extraño instinto inquieto. Ezequiel, borracho y divagando después de alguna fiesta a la que no asistí. Papá dice que no te lo diga. Dice que el dinero se usó mejor. Pero sé que no estuvo bien, Celeste. Es el que era tuyo. Saúl lo escuchó 2 veces, luego pulsó pausa. Eso no es solo culpa. Es una admisión grabada. No dije nada. Tenía la boca demasiado seca. Se reclinó y me miró, no con lástima, sino con determinación. No solo te quitaron la voz. Dejaron huellas por todas partes. Apoyé las palmas de las manos sobre la mesa, aferrándome a la sólida verdad de todo aquello. Ya no era emocional. Era legal, y estaba lista para pelear. El primer aviso salió un jueves. Saúl presentó la denuncia inicial ante el secretario del condado esa mañana, y por la noche, se habían entregado cartas oficiales a la casa de mis padres a través de mensajero. Un aviso formal de investigación por apropiación indebida de fideicomiso, fraude financiero y uso no autorizado del poder notarial. El viernes por la mañana, mi teléfono, silencioso durante días, se iluminó como una bengala de advertencia. Llamadas perdidas de números que reconocía pero no contestaba. El bar donde solía trabajar como camarera. El gerente de la librería que me había abrazado el día que presenté mi renuncia. Mi antigua compañera de piso de primer año. Todos transmitiendo el mismo mensaje. Tu padre ha estado llamando preguntando dónde estás. Dice que es urgente. Urgent, Pence. Ahora es urgente. Para el sábado, el perfil de Facebook de mi madre había sido actualizado con una publicación vaga. Si alguien sabe algo de Celeste, por favor, envíeme un mensaje. Es un asunto familiar delicado. Solo queremos hablar. Debajo, los comentarios se amontonaban, algunos comprensivos, otros entrometidos. Algunos antiguos vecinos ofrecieron oraciones. Uno preguntó si me había escapado para casarme. No respondí. No estaba interesada en dar un espectáculo para el público que siempre parecía importarles más que yo. Luego vino la verdadera ruptura. El domingo por la noche, Lourdes llamó a la puerta de mi habitación con su teléfono en la mano. Tienes que ver esto. Un noticiero local ya circulaba por internet. Hijo de un prominente empresario arrestado en un incidente de conducción bajo los efectos del alcohol. La foto policial me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Ezequiel, con los ojos vidriosos, el pelo desordenado, la expresión vacía. El informe decía que había conducido a través de la zona de asientos al aire libre de un café cerca del campus, derribando 3 mesas de metal y un portabicicletas. Sin heridos. Cargos pendientes. Intoxicación pública, destrucción de propiedad y resistencia al arresto. Lourdes leyó en voz alta. Durante un momento, todo lo que pude hacer fue mirar la pantalla. El niño de oro ya no era de oro. Recordé cada vez que había oído a mamá decir, Ezequiel está bajo presión. Cada vez que papá excusaba sus errores con solo está descubriendo las cosas. Y recordé cada vez que yo tenía que ser la estable. Esa estabilidad se había ido ahora, no solo la mía, también la de ellos. La casa que dejé atrás siempre había lucido perfecta desde fuera. Césped impecable, cortinas coordinadas, tarjetas de Navidad sonrientes. Pero ahora las grietas estaban apareciendo, y por primera vez, no se esperaba que yo fuera la que lo mantuviera todo unido. Saúl dijo que no necesitaba estar allí, que podíamos manejar todo a través de los canales legales, pero yo quería mirar a Ricardo Marín a los ojos cuando su mundo se tambaleara. Llegamos a media mañana. El césped no estaba cortado. La luz del porche todavía estaba encendida desde la noche anterior. La casa se sentía como si hubiera dejado de fingir ser perfecta. Él abrió la puerta en pantalones y camisa de vestir, pero sin corbata. Sus mangas estaban arremangadas hasta la mitad, como si estuviera a medio camino de ser el hombre que solía ser. No nos saludó. «¿Trajiste un abogado?», dijo secamente. «No»,
respondí. Traje consecuencias. Nos sentamos en la sala de estar, aunque yo me quedé de pie. Saúl colocó el expediente sobre la mesa de centro. Papeles. Pestañas marcadas, grabación de voz transcrita y lista. ¿Sabes de qué se trata esto? Dije. El fideicomiso de la abuela. El poder notarial falsificado. El dinero de la matrícula. Mi firma que falsificaste. Mi futuro que redirigiste. Echó un vistazo al expediente, pero no lo abrió. ¿Crees que esto te hace fuerte?, preguntó. No. Vivir a través de ello y seguir aquí lo hace. Se rió amargamente. Siempre pensaste que eras tan inteligente. Igual que Sara. Siempre investigando, siempre juzgando. Sentí que el calor subía, pero me mantuve firme. Ella creía en mí. Tú no. Me asustaba mucho, dijo de repente. Igual que tú. No soportaba lo mucho que me recordabas a ella. Miró hacia otro lado, hacia la alfombra, y por un momento pensé que podría decir algo real. Pero no lo hizo. Quiero una confesión firmada, dije, y una declaración pública reconociendo lo que me hiciste a mí y a la herencia de la abuela. Esa es la única forma en que esto termina en silencio. Su boca se torció como si fuera a discutir, pero no lo hizo. Asintió una vez. Era suficiente por ahora. Saúl recogió el expediente, y yo salí sin mirar atrás. No fue un cierre, pero fue una grieta en la armadura. Y a veces, ahí es donde entra la luz. 3 semanas después de la confrontación, el tribunal falló a nuestro favor. El fideicomiso fue restaurado en su totalidad, más los daños y perjuicios por los años de uso indebido. Saúl me entregó la documentación final con un silencioso asentimiento, como si supiera que no se trataba del dinero. En realidad, no. Se trataba de que te creyeran. La voz de la abuela Sara resonaba a través de cada línea de esos diarios, organizada, aguda, deliberada. Ella lo había visto venir todo y me había dejado las herramientas para sobrevivir. Con los fondos, no me escapé ni desaparecí en algún retiro tranquilo. Me senté en la mesa de la cocina de Lourdes y escribí una propuesta para algo que se sentía imposible solo un mes antes. Lo llamamos La herencia no siempre es dinero, una organización sin fines de lucro de asistencia legal para jóvenes que enfrentan abusos financieros. Cofundada por las 2 mujeres que mi padre más trató de borrar. Lourdes aportó corazón y visión. Yo aporté estructura y fuego. Empezamos poco a poco, solo una oficina donada y un asistente legal a tiempo parcial. Pero las solicitudes llegaron a raudales. Gente que tenía historias como la mía, solo que sin una abuela Sara que les dejara migajas de pan. La primera donación que recibimos vino de alguien anónimo. Solo una nota adjunta. Tu fuerza me dio la mía. Sigue adelante. La leí 3 veces y la guardé en la parte posterior del último diario de la abuela. Me había dejado más que dinero. Me dejó un espejo, un mapa, un legado que no vivía en la riqueza, sino en la reconstrucción de lo que alguien trató de destruir. Y esta vez, me aseguraría de que nadie pudiera quitármelo de nuevo. Las sillas plegables estaban llenas. La habitación olía a café y esperanza. Estaba de pie frente a nuestro pequeño taller sosteniendo la última carta que la abuela Sara me escribió. A veces, los que pasan por alto son los que nacen para construir algo mejor. Levanté la vista y vi a una joven en la última fila con los ojos brillantes, como si acabara de escuchar su propia verdad por primera vez. Sonreí firme y segura. A Ezequiel le dieron una casa, pero yo construí una vida de la que nadie puede desahuciarme.